Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio y qué bendición el que nos podamos reunir nuevamente hoy para seguir escudriñando la palabra de Dios en relación con el tema de la gran misericordia de Dios, nuestro Padre. Pero antes de iniciar con la enseñanza, vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús por esta noche, por el hecho, Señor, de que tú nos permites, Señor, reunirnos juntos y en armonía, Señor, donde ahí envías tu bendición y vida eterna, y hoy estamos seguros, Señor, que tú enviarás bendición y vida eterna a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre y nuestro Salvador, un Padre bueno que cuida cada una de nuestras necesidades y las suple conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por ese amor infinito con el cual tú nos amaste para darnos a tu Hijo Jesucristo, para que Él muriera por nuestros pecados y nosotros tuviéramos vida eterna. Gracias, Señor, porque juntamente con Cristo nos has dado todas las cosas y nos diste tu Espíritu Santo para que habite en nosotros y esté con nosotros como nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro apoyo en todas las cosas, nuestro santificador, Señor, el que nos guía a toda verdad y nos guía cada día más cerca de ti, a la vida abundante, a la vida plena, y el que rompe todo yugo de mentira, de atadura, que nos mantenga atados, impidiéndonos el conocimiento tuyo, la obediencia a tu palabra y la vida abundante que tenemos en ti. Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, con su unción que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso, que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a que vivamos esa vida abundante cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe toda verdad de tu palabra, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos y por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo martes, un lindo miércoles, un poderoso miércoles lleno de bendiciones, lleno de fructificación, lleno del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y que todo lo que hayan hecho les haya salido de bendición. Muy bien, vamos a iniciar nuestra enseñanza el día de hoy. Se recuerdan que ayer y antier hemos estado hablando de la misericordia de Dios a través del pasaje de el hijo pródigo. Y el primer día vimos y hemos estado haciendo una comparación entre el hijo pródigo y nosotros, y entre el padre del hijo pródigo y Dios nuestro Padre hermoso y maravilloso que tenemos. Y en el primer día vimos todas las afrentas del hijo menor hacia el padre, que son las mismas afrentas que nosotros cometimos contra nuestro Padre Celestial cuando estábamos viviendo una vida de pecado, y en consecuencia vimos esa dimensión de la misericordia de Dios cubriendo nuestros pecados total y completamente. Pero también el día de ayer vimos otra dimensión de la misericordia del Padre en el retorno, en el arrepentimiento, en el volver en sí, en la regeneración, en la transformación de cada uno de nosotros a través de ese momento maravilloso, hermoso de nuestra salvación en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver la misericordia de Dios y la gracia de Dios que comienza a operar en nuestras vidas a partir del momento de la salvación, para ver una dimensión más de la inmensidad de la misericordia de Dios para con nosotros en nuestra vida como hijos.
Y para ello vamos a comenzar en el versículo número 19. Vamos a ver del versículo número 19 al 24. Y la palabra de Dios dice así: ya no soy digno. Está el hijo, cuando estaba cuidando cerdos y quería comer comida de cerdos, manifiesta estas expresiones y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En primer lugar, en el versículo 29 vemos que, en 19, perdón, vemos que el hijo toma conciencia de que es un pecador, así como nosotros en algún momento tomamos conciencia de que éramos pecadores, pero no por nosotros mismos, no por nuestros méritos, no por nuestras habilidades, capacidades, entendimiento, sabiduría, ni nada por el estilo, sino que fue el Espíritu Santo el que vino a convencernos de pecado. Eso es lo que dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando venga el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces viene el Espíritu Santo y nos convence de nuestra condición pecaminosa, pero no solo nos convence de nuestra condición pecaminosa, sino que nos dirige al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es una condición que necesitamos pasar para llegar a la vida eterna. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Jesús mismo comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces una de las necesidades para entrar en el reino de los cielos es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica varias cosas, como lo vimos ayer. En realidad son 5 cosas. La primera es la convicción de pecado. La segunda es un cambio de pensamiento en relación al pecado. Antes buscábamos el pecado, y el pecado nos parecía algo agradable. Ahora el pecado es aborrecible. Aparte de ello, es un cambio de sentimiento, un cambio de corazón. Por la misma razón, antes el pecado nos atraía, ahora repelemos el pecado, porque nuestra nueva naturaleza es una naturaleza conforme a la de Dios, una naturaleza santa, y lo santo no tiene nada que ver con el pecado. Por lo tanto, aborrecemos el pecado. La verdadera transformación, o la evidencia de la transformación de nuestro corazón, de ese nuevo nacimiento, es que en nosotros hay un cambio de actitud. Antes éramos como el perro que vuelve a su vómito, y volvíamos al pecado una y otra vez, y no nos importaba, y éramos pecadores porque nuestra naturaleza era pecadora. Y el pecado atrae la naturaleza pecadora. Sin embargo, ahora, si somos verdaderamente salvos, tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza conforme a la naturaleza de Dios. Esa naturaleza es una naturaleza santa que repele al pecado. Y lo repele en nuestra convicción, como que en primer lugar porque nos da convicción de que éramos pecadores, pero en segundo lugar también hay un aborrecimiento del pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, sentimientos, emociones, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. No es solamente ahí sí, qué feo el pecado y todo, pero ahí voy, no. Es que no solo hay un cambio de pensamiento y un cambio de sentimiento respecto al pecado, sino que un cambio de decisión que a la vez se traduce en un cambio de acción que nos aleja completamente del pecado. De hecho, la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículos del 5 al 7, dice lo siguiente. Primero que nada, dice: el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y ese anhelo, ya hemos hablado, que es el anhelo de un enamorado, el anhelo de alguien que nos ama como es el Padre. Pero también
ese que nos anhela celosamente significa que no nos va a compartir con el pecado. Y eso quiere decir que si nosotros tantito nos tratamos de acercar al pecado, el Espíritu Santo inmediatamente va a comenzar a redarguirnos, confrontarnos, etcétera, para que huyamos del pecado. Y eso requiere humildad, la humildad de obedecer al Señor, de obedecer al Espíritu en lugar de obedecer la carne. Por eso entre el pasaje después del versículo 5 dice: pero Dios da más gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y finalmente en el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero es someternos a Dios. Lo segundo es resistir al diablo. Y lo tercero, el diablo huirá de nosotros. Y aquí es donde muchas veces los creyentes tenemos un fracaso, porque lo hacemos al revés. Primero tratamos de resistir al diablo en nuestras fuerzas y no lo vamos a lograr. La carne no puede resistir la carne. La carne pecaminosa no puede resistir el pecado. Y resistir en nuestras propias fuerzas es querer resistir en la carne. Vamos a terminar cayendo en la trampa del pecado. La palabra de Dios dice que el orden es: primero nos sometemos a Dios. Primero nos sometemos a Dios. ¿Y eso qué significa? Que primero tengo la convicción de obedecer la palabra de Dios. Segundo, tengo la convicción de obedecer por amor a Dios. Mire, no es porque me convenga obedecer, es porque amo al Señor. Porque verdaderamente lo amo, porque no quiero hacer nada después de tan grande amor que Él me ha manifestado en mi vida. No quiero hacer nada que lo ofenda, o quiero hacer lo mínimo para que su corazón no se duela. No soy perfecto, lo entiendo, y eventualmente puedo lastimar el corazón de mi amado, pero la batalla es no lastimar su corazón, porque lo amamos porque Él nos amó primero. Y el pecado lastima su corazón. La primera cosa, lo primero que necesito hacer es tener la convicción. Por eso es un cambio de pensamiento, de sentimiento y después de decisión y de acción. Porque cuando entiendo que el pecado es lastimar el corazón de mi amado, entonces ya no voy a dejar de pecar porque me conviene, porque si no las promesas, o porque si no esto o el otro, sino voy a dejar de pecar por amor al que me ama, por amor al que dio su vida por mí, por amor al que cada día derrama su misericordia y su gracia sobre mí y me bendice y me ama y me guarda y me cuida. No voy a hacer nada para lastimar su corazón, para ofender su corazón. Por eso dice: someteos a Dios, obediencia y amor. Dice la palabra que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el temor me lleva a la obediencia, pero el amor me lleva a una obediencia incrementada. Entonces es obediencia por amor, por temor, pero también por amor. El temor es respeto, reverencia, no es miedo, no es pánico, es respeto, reverencia, honra. Y eso significa amor. Por amor al que me ama, voy a someterme a Él para resistir al diablo, y el diablo huirá de cada uno de nosotros. Entonces, la palabra dice, regresando al verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Entonces hablábamos de que el arrepentimiento es un cambio de convicción, un cambio de pensamiento alrededor de nosotros. En lugar de sentirnos muy orgullosos, muy salsas, pues nos sentimos realmente, somos conscientes de que somos pecadores, y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Luego hay un cambio de pensamiento respecto al pecado, un cambio de sentimiento, un cambio de decisión y un cambio de acción. Entonces ya tenemos, ya estamos en la puerta de la salvación, y lo siguiente es el reconocer
a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que también es una obra del Espíritu Santo en nosotros. La palabra de Dios dice que en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que antes de conocer al Señor, estábamos cegados por el Dios de este siglo, que es el diablo, para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. Entonces, ¿cómo nos puede resplandecer? Por una obra hermosa de misericordia de nuestro Padre a través del Espíritu Santo, que viene y quita esa venda de nuestros ojos y nos resplandece la luz del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación en cuanto a que Jesús es Salvador. Y yo le contaba ayer mi testimonio. Antes de conocer al Señor, yo sabía que era pecador, pero no sabía que en Cristo Jesús podía tener salvación. No había tenido esa revelación. El Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón en que era pecador. Y yo estaba convencido de que iba al infierno y que ya tenía mi lugar en el infierno reservado, y no solo uno, sino dos. Y la expresión era: y a mí nadie me va a sacar de ahí, nadie me puede sacar de ahí. No tenía esa revelación, pero de repente vino, todavía tenía mis ojos cegados para que no me resplandeciera el Evangelio, pero vino una convicción en un momento que yo no sé de dónde salió ni cómo sucedió, algo sobrenatural del Espíritu Santo, y entonces clamé a Jesús como mi Señor y Salvador, y me sacó del infierno para llevarme a su casa, a las moradas celestiales, para cambiar mi destino de las tinieblas a la luz, del infierno y la muerte eterna a la vida eterna. Pero esa es una obra del Espíritu Santo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo cambia nuestro corazón, y no solo cambia nuestro corazón, sino nos lleva al reconocimiento, a la revelación de que Jesús no solo es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Y ahí comienza el proceso de la vida en obediencia por temor y amor, como lo hablamos hace un ratito. Entonces veamos qué es la respuesta del Padre. Ya vimos que el Hijo no solo cambia de pensamiento, de sentimiento, de decisión y de acción, sino que toma camino, o sea, sí toma la acción y toma camino hacia la casa del Padre. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo número 20, que cuando aún estaba lejos, vino su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y esto nos habla de la misericordia de Dios. El Padre ya sabe lo que hemos sufrido por la culpa, por nuestras malas decisiones, por el pecado, por todo lo demás. Él sabe de la culpa, la condenación, la acusación, el juicio que hemos vivido, y Él no hace más juicio. Ya tuvimos suficiente, y el diablo nos arruinó la vida lo suficiente, porque el diablo es el acusador, condenador, juzgador y acusador. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros acusamos, juzgamos, condenamos o culpamos a alguien, porque realmente no estamos haciendo el trabajo de Dios, estamos haciendo el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es llevarnos, tentarnos para que pequemos, activar esa concupiscencia que hay en nuestro corazón, y en esa parte perversa y engañosa de nuestro corazón activa la concupiscencia. La concupiscencia hace todo para llevarnos al pecado y nos lleva a pecar. Nuestra concupiscencia nos lleva a pecar, pero al final de la cola, después del pecado, está el diablo esperándonos para acusarnos, juzgarnos, condenarnos acusarnos, juzgarnos, culparnos y condenarnos. Esos 4 procesos. Ahí está el diablo. Por eso dice que al final, después del pecado, la paga del pecado es muerte. El diablo está ahí en la cola esperando para acusarnos, juzgarnos, culparnos y condenarnos, y hacernos la vida a cuadros. Ese es el trabajo del diablo. Nosotros no deberíamos aceptar nunca el tener que juzgar o el juzgar, acusar, culpar o condenar a nadie, porque estamos haciendo el trabajo del diablo. Y ya los hermanos tienen suficiente con el trabajo del diablo para que nosotros sigamos insistiendo en el mismo punto. Nosotros fuimos llamados a
hacer el trabajo de Dios, y el trabajo de Dios es extender misericordia a aquel que está caído, a aquel que ha pecado, y con espíritu de mansedumbre restaurarlo, como nos dice Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2, y como nos lo muestra Jesús, no solo en la parábola del hijo pródigo, sino cuando le llevan a la mujer sorprendida en adulterio, flagrantemente sorprendida en el adulterio, y por lo tanto absoluta, total y completamente culpable, pero el Señor claramente le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros. No tenemos derecho a acusar, a juzgar, a culpar ni a condenar a nadie. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo de Dios es restaurar, liberar, levantar, sanar, extender misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que ojo con eso. Sigamos luego al versículo número 21. Y aquí comienza esa parte hermosa y maravillosa del trabajo que Dios hace del momento de nuestra salvación en adelante en cada uno de nosotros como hijos. Dice la palabra, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ojo, no le dijo al hijo, no le dijo, el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En ningún momento el padre hace reclamos, se queja con el hijo, lo regaña, absolutamente nada. Es más, el hijo confiesa su pecado delante del padre, y el padre inmediatamente reacciona, no diciéndole te perdono, pero manifestando una cantidad de acciones y de actos que evidencian ese perdón total y completamente incondicional para con nosotros. Mire, aquí hay un punto que es importante, y muchos orgullosos se resisten a confesar su pecado delante del Señor. Dicen algo así como: no, el Señor ya sabe mis pecados, ¿para qué los voy a decir? Eso es orgullo, porque la palabra de Dios dice que los confesemos. Y sabe una cosa, en la confesión del pecado no es que Dios la necesite, porque Él ya sabe nuestros pecados, aún antes de que nosotros los cometiéramos. Es más, desde hace 2000 años Él ya sabía nuestros pecados, porque puso todos nuestros pecados sobre Cristo en la cruz del Calvario, para que obtuviéramos perdón de pecados, no solo por los pasados, sino los presentes y los futuros. O sea, el Señor ya lo sabía. La conveniencia de la confesión no es para Dios, es para mí. Cuando confieso, me libero del pecado. Cuando confieso, me libero de la carga. Cuando confieso, me alineo con Dios en esa unidad de pensamiento, de sentimiento, de acción y de decisión, para ser libre del pecado. El confesar mi pecado es libertad. Y lo dice la palabra en Santiago también. Cuando hay algún enfermo que no se sana, y no, a pesar de que se ha orado por él y se ha clamado y todo y no se sana, dice que confiese sus pecados y sanará. ¿Por qué? Porque el perdón de pecados es liberador, es sanador. Nos conviene a nosotros, no al Señor. El Señor ya conoce nuestros pecados. Salmo 32, versículos del 3 al 4. David también, por su propia experiencia, pero por la dirección del Espíritu Santo, nos comparte en ese salmo: mientras callé mi pecado, tu mano se agravó sobre mí. Mi verdor se convirtió en sequedad y mis huesos se secaron. Huesos secos es enfermedad.
verdor convertido en sequedad, es el alma, tristeza, depresión, angustia, ansiedad, etc. Cuando no confesamos nuestros pecados, lo que estamos haciendo es acumulando, envenenando nuestro sistema, y eso se va a traducir en muerte en el alma, en dificultades en el alma, problemas del alma y además en problemas físicos, y persistimos en negar o en no confesar ese pecado. Pero el confesar nuestro pecado delante del Señor no es que le convenga a Él, me conviene a mí, me libera, me restaura, me sana de ese pecado. Así que viene el Hijo y confiesa su pecado, y el Padre, esto es maravilloso lo que hace el Padre. Realmente es maravilloso. El Hijo es liberado de esa vieja vida, de toda esa experiencia del pecado, de haberse arrastrado y revolcado en el pecado durante el tiempo que duró su vida de la casa del Padre. Y el Señor hace una total y completa restauración en cada una de las cosas que ordena para con el Hijo. Y notemos. Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, recuerdo que no le dijo nada al Hijo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Oseas que cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él los oculta en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Es lo que dice también en el libro de Hebreos, en el capítulo número 8 y versículo número 8. Y lo vamos a leer. La palabra de Dios dice en el versículo 12, Hebreos capítulo 8, versículo 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y esto corresponde a Jeremías. En el capítulo 31, versículos del 31 al 34, que lo vamos a leer. Jeremías, alguien lo necesita, estoy seguro. Jeremías 31, versículo 31, dice la palabra, daré mi ley a partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, y si lo hace con la casa de Israel, lo hace con su propia casa, con sus hijos, con su familia. La casa de Israel es su pueblo, pero nosotros somos sus hijos, su familia. Y por lo tanto este pacto es incluyente para con nosotros. Y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermano, hermana, ¿por qué se sigue acordando de sus pecados? ¿Por qué se sigue acordando de los pecados de ayer, de antier, de hace un mes, de hace un año? Si ya los confesó delante del Señor y ya pidió perdón, ya déjelos en paz, ya libérese de esa culpa, libérese de esa condenación, libérese de esa acusación. Eso no viene de Dios. El Señor ya ocultó su pecado en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Siga adelante, esa es una trampa del diablo para no dejar que usted se levante, para no dejar que usted continúe en ese proceso del cumplimiento del propósito de Dios para su vida. El Señor no le está acusando, no importa si los hermanitos legalistas y malintencionados y envidiosos en su corazón muchas veces lo condenen, lo culpen o lo acusen.
Ese es problema de ellos, no es problema suyo. El único problema suyo es poner la mirada en el Señor, y Él ya le levantó. ¿Cuántos de ustedes probablemente, y creo que ha de haber alguien entre nosotros en este momento escuchando esta prédica, no se ha levantado al ministerio que Dios le dio porque sigue atado por la culpa, por la condenación y por la acusación del diablo sobre problemas de pecado del pasado? Ya. Los dones del Señor son irrevocables y su llamamiento también. Levántese. Es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de caminar. No importa lo que digan los demás. No importa. Su ministerio no importa de los demás. No depende de los demás, depende de Cristo. Y si Cristo lo llamó, Cristo lo va a levantar. Cristo lo está llamando. Cristo es un Dios de restauración. Él no quita sus dones, no quita la salvación, no quita los dones que le dio para el ministerio, y no quita el llamado que Dios le dio para el ministerio. Es el tiempo de levantarse. Pedro es un buen ejemplo. Pedro lo negó 3 veces. Ni una le reclamó el Señor. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Cada vez que le preguntó si lo amaba, era una vez que restauraba la negación que Pedro había hecho del Señor y que todavía tenía la culpa en su corazón. Pero con cada uno de esos, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, el Señor liberó a Pedro de su pecado, de su culpa, de su condenación, de su acusación, y Pedro se convierte en ese momento en el que va adelante de todos los discípulos para la predicación del Evangelio en Jerusalén, en Judea y a los confines de la tierra. Ejemplo de restauración, ahí lo tiene. ¿Qué estamos esperando, mis hermanos? ¿Qué está esperando usted si no se ha levantado de esa caída? El problema no es la caída. El problema es levantarse. La palabra de Dios dice que Dios no dejará caído al justo. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, que 7 veces caerá el justo, pero 7 se levantará. ¿Y sabe por qué le cuento esto? Porque yo ya lo viví. Yo ya viví la acusación, ya viví de todo, de los legalistas, de los hermanos legalistas, cuando fui hijo pródigo. Pero una cosa sé: Cristo olvidó mis pecados, los puso en el fondo del mar y me dio regalos para que yo siguiera en ese llamamiento que Él me había dado. Y mirémoslo, veamos, porque no me crea a mí, créale a la palabra, y miremos lo que dice la palabra. Dice: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Y qué significa el mejor vestido? Significa un vestido de lino limpio. Un vestido que significa limpieza, pureza, santificación, perdón de pecados. Pero un vestido que también significa la unción del Espíritu Santo. La unción es una vestidura espiritual que nos cubre cuando el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, y está sobre nosotros y con nosotros. Dice la palabra que está sobre nosotros, por lo tanto es una cobertura, una vestidura espiritual. Y este vestido que el Padre le dice a los siervos que le den al Hijo significa esa restauración del perdón, de la liberación, de la limpieza, de la santidad, de la pureza, pero también la unción del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, antes que el hijo pródigo se fuera al mundo de regreso, no tenía esos dones. Estos son dones nuevos que el Señor le agrega cuando regresa de vivir como el hijo pródigo, que manifiestan el perdón total, absoluto y completo del Señor cuando hay un genuino arrepentimiento. Le da vestiduras nuevas. Y esa es una
Tiene muchos significados, esas vestiduras nuevas, nueva naturaleza, una nueva vestimenta, limpieza de pecados, unción del Espíritu Santo. Todo eso viene cuando nosotros nos volvemos al Señor de todo corazón en arrepentimiento. Pero no se queda ahí. Y dice, poned un anillo en su mano. Tampoco tenía ese anillo antes de irse de la casa. ¿Y qué representa ese anillo? El anillo representa poder y autoridad. Poder y autoridad que el Padre delega sobre el Hijo. Cuando se tenía un sello que le daba otra persona a uno, un anillo que le daba otra persona a uno, una persona de autoridad le daba a uno, ese anillo era también un sello, y ese sello era símbolo de autoridad y de poder. Lo que con ese sello se sellara era como que lo estuviera haciendo el que había delegado la autoridad, y eso lo vemos cuando Faraón le da su anillo a José para que en el nombre del Faraón José gobernara. El anillo es autoridad y es poder. Y la palabra de Dios nos enseña en Hechos 1:8 que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y le seremos testigos en Judea, Samaria y en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Es poder y autoridad. Tenemos un poder y autoridad espiritual. No confundamos, este poder y autoridad espiritual es superior al poder y autoridad terrenal. Hay unos que se mueren de las ganas por tener autoridad y poder terrenal y no se dan cuenta que tienen un poder que es mucho más, valga la redundancia, poderoso que el poder terrenal, y es el poder que el Padre nos da a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. En Efesios capítulo 1, versículos del 15 en adelante, Pablo ora por los efesios después de que ya habían sido salvos, que el Padre les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, entre otras cosas, para que supieran cuál era o cuál es la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros. El mismo poder que operó en Jesús para la resurrección de los muertos. Hermano y hermana, ¿para qué nos vamos a conformar con poder terrenal si tenemos el poder de la creación en medio de nosotros? En nosotros el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, el poder más poderoso, más todopoderoso que hay sobre la faz de la tierra y en el universo, el poder de Dios operando en nosotros. Como decía Spurgeon, creo que fue Spurgeon el que dijo, yo no voy a dejar mi llamamiento espiritual, y creo que a él le ofrecieron un puesto en el gobierno de Inglaterra, a la reina, quería que fuera su primer ministro, y él le dijo, no, yo tengo un llamado superior, el llamado de mi Padre, el llamado espiritual. No tengo un llamado solo a gobernar en un gobierno, tengo un llamado a hacer la obra del reino de Dios, a gobernar con mi Padre en el reino de Dios. Así que, mis amados, cuando el Señor nos restaura, no solo nos da vestiduras limpias, nueva naturaleza, perdón de pecados y unción del Espíritu Santo, sino que nos da su poder y su autoridad para que en su nombre podamos hacer su voluntad y cumplamos su propósito para cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, si usted fue llamado al ministerio y por alguna caída, por algún pecado, usted cayó y no se ha levantado, es el tiempo que se levante, porque el poder de Dios está en usted. Ese poder que Él le dio es irrevocable, e igual el llamado es irrevocable, y es el tiempo de levantarse. Pero el Señor no se queda solamente con ese regalo, esos dos regalos, el mejor vestido y un anillo en sus manos. Dice lo tercero, pónganle calzado en sus pies. ¿Y qué significa el calzado? En Efesios capítulo 6 vemos que el calzado es el apresto del Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación. También la palabra de Dios en Isaías dice
que bienaventurados son los pies de los que llevan buenas nuevas. Ese calzado para los pies significa revelación de la palabra, revelación de quién es Dios. Es lo que responde a Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos el regalo del Espíritu Santo en nosotros para la revelación de la palabra de Dios. Y sabe, es triste, a mí me da tristeza realmente algo. Tenemos esta bendita palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Tenemos esta bendita palabra de Dios. Y es un privilegio, porque ni siquiera el 25% de la población, de la población del mundo, Dios le ha abierto los ojos para que les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso andan en paganismo, el 75% de la humanidad. Quiere decir que nosotros tenemos el privilegio de que Dios ya alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandezca la luz del Evangelio, para la palabra. Aparte de ello, tenemos el inmenso privilegio que tampoco tiene el resto del mundo, de tener el Espíritu Santo en nosotros para que nos revele esa palabra. Para que esta palabra se haga vida, para que esta palabra, para que nos revele las profundidades de los secretos guardados y los tesoros escondidos del Señor. Regalos hermosos, maravillosos. Y la tristeza que me da es que la mayoría no los usamos. No los aprovechamos, no valoramos el privilegio que Dios nos ha dado de darnos su espíritu y de su espíritu para ese poder y autoridad y para tener esa revelación de su palabra. Y gastamos nuestro tiempo en otro montón de cosas y desperdiciamos el más grande privilegio que tenemos en Cristo Jesús, que es el poder entender y recibir la revelación de su palabra por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a ser negligentes con la palabra de Dios? Hay gente que dice, no, pero yo oro, yo alabo. Sí, está bien, ore y alabe. Pero la palabra de Dios dice también que lea su palabra. Es que yo sirvo, sí, pero la palabra de Dios dice que lea su palabra. No se trata de negociar una cosa por la otra. Se trata de hacer esto y también aquello. Como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes diezman la menta, el eneldo, la ruda, y se olvidan de la justicia, el amor y la misericordia. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Tenemos privilegios, hermanos, pero esos privilegios no es para que los menospreciemos gastando nuestro tiempo en cosas inútiles o en cosas de menor valor. Si tenemos esos privilegios es para invertir nuestro tiempo en esos privilegios, en aprovechar esos privilegios. Tenemos el privilegio de la oración, de la alabanza, el privilegio de la lectura de la palabra, de la comunión con el Espíritu Santo, de la intimidad con el Padre. Y son privilegios que no los valoramos, son privilegios que los menospreciamos, son los privilegios a los que menos tiempo les dedicamos y le dedicamos más tiempo a otro montón de actividades que apenas si tienen algún efecto aquí en la tierra, pero las cosas que tienen efectos eternos, esas las descuidamos totalmente. Y como decía un hermano, hay gente que quiere pasar la eternidad con Cristo, pero no puede pasar ni siquiera una hora orando, y quiere pasar en intimidad con Cristo toda la eternidad. No es congruente con él, eso no es congruente. Aquí comienza. La vida eterna ya comenzó, mi hermano. Para usted y para mí, que ya somos salvos, la vida eterna comenzó el día de nuestra salvación. En el día de nuestra partida de este mundo, lo único que va a suceder es que vamos a cambiar de ámbito.
de ámbito físico, de habitación si quiere. Pero la vida eterna, nosotros ya no volvemos a morir. La vida eterna ya nos fue dada en Cristo Jesús en el momento de la salvación y ya la estamos viviendo. Pero desgraciadamente muchísimos, porque la vida eterna no está, porque todavía no estamos en la eternidad, sino aquí en la tierra, están confundidos pensando que la vida eterna comienza hasta en la eternidad y estamos desperdiciando nuestra vida terrenal para disfrutar de la vida eterna, cuando ya podemos disfrutar de ella. Muy bien, llevamos 3 regalos, ¿verdad? El mejor vestido, el anillo, el calzado. Pero hay otro más todavía. Dice, traed el becerro gordo. ¿Y qué significa un becerro gordo? El becerro gordo, en primer lugar, significa abundancia, prosperidad. Cuando nosotros verdaderamente nos metemos en el Señor y regresamos plenamente a la casa del Padre, recuérdese que este hijo era hijo antes de irse de la casa. Sin embargo, no tenía estas cosas. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo en la obediencia, no estaba viviendo en el arrepentimiento, no estaba viviendo plenamente en el señorío del Padre. Pero cuando se arrepiente y viene a vivir bajo el señorío del Padre, mire, está bien, no recibe riquezas materiales porque ya las había recibido y las echó a perder, pero el Señor le da unos regalos que son muchísimo más trascendentales que el dinero, porque el dinero solo servía para lo terrenal, pero lo que el Padre le está dando son tesoros que le van a servir en esta vida y en la eternidad, y que los va a disfrutar por toda la eternidad. Mis amados, y esos son regalos que el Padre nos dio ya en el momento de nuestra salvación. Y muchos enfocados en que el Señor nos dé lo material cuando ya tenemos todos estos regalos y los estamos desperdiciando. Traed el becerro gordo, prosperidad, abundancia, bendición. ¿Y qué dice la palabra sobre eso? Tercera de Juan 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? Primero, por la nueva naturaleza que nos es dada, ese vestido nuevo. Segundo, por el poder del Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros. Y tercero, por la revelación del Espíritu Santo de la palabra en nosotros y la intimidad con Él. Nos lo está poniendo claro en este pasaje cuál es el proceso. Nuevo nacimiento, recibir el Espíritu Santo, el ser conscientes del poder y la autoridad del Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo es nuestro revelador de la palabra y caminar en intimidad con Él. Y entonces vamos a tener ese becerro gordo que es vida y vida en abundancia, como dice Jesús en Juan 10:10, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y también Efesios capítulo 1, versículo 23 dice, después de hablarnos de la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, dice que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos plenitud, abundancia, prosperidad, bienestar en todas las cosas a nuestro alcance, pero necesitamos caminar en lo que la palabra de Dios nos enseña, y ese caminar en la palabra de Dios significa vivir verdaderamente como hijos de Dios, desarrollando esa nueva naturaleza que Él nos ha dado, ese poder y autoridad espiritual que tenemos en Él, esa revelación que tenemos, buscando esa revelación que tenemos en Él por la palabra y por el Espíritu, y entonces vamos a tener esa vida y vida en abundancia. Y finalmente el quinto regalo dice, y matadlo y comamos y hagamos fiesta, y ese comamos y hagamos fiesta significa gozo. La vida abundante trae gozo, pero la vida abundante viene de la palabra y del Espíritu. No viene, Señor, dame vida abundante, y ya, y cierro la cosa y me voy, y espero que Dios me la dé. No, la vida abundante se busca. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Josué 1:8. Esfuérzate en conocer este libro, en ponerlo por obra.
en meditar en ello de día y de noche. Entonces todo lo que hagas prosperará. Ahí están, los regalos ahí están, mis hermanos. Los regalos nos los dio el Padre. Tan disponibles para nosotros. Si usted todavía no los tiene, aunque ya haya hecho su oración para reconocer el señorío de Cristo, es el tiempo de dar un nuevo paso. Es el tiempo de vivir como un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo de Dios, dice la palabra, que son los hijos obedientes, los que viven verdaderamente como hijos de Dios. Porque hijos de Dios somos todos aquellos... Perdón, se me interrumpió un momento la grabación. Pero el tema importante es que en Cristo Jesús ya somos hijos. Pero una cosa es ser hijo y otra cosa es vivir como hijo. ¿Y qué necesito para vivir como hijo? Realmente necesito desarrollar por la obediencia, por la palabra de Dios y por la dirección del Espíritu Santo, esa nueva naturaleza que está en mí, que es una naturaleza obediente. Como hijos obedientes, sean santos como yo soy santo. Este era hijo, el hijo pródigo era hijo, pero no vivía como hijo, porque no se había sometido a la autoridad del Padre. Y lo vamos a ver más adelante, el hijo mayor tampoco vivía como hijo, era hijo, pero no vivía como hijo, porque no se había sometido a la gracia del Padre. Uno no se somete a la obediencia y otro no se somete a la misericordia y a la gracia. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? El Padre ya pagó el precio. Mire, el Padre quiere que lo amemos apasionadamente. Él ya hizo todo para que nosotros lo amáramos apasionadamente. ¿Qué estamos haciendo? Amando más las cosas terrenales, las cosas del mundo, que a Dios. Si no estamos amando a Dios apasionadamente, nos estamos perdiendo de lo mejor de Dios para nuestras vidas y de la mejor vida que pudiéramos tener el día de hoy. Es amarlo a Él. La palabra dice, amémoslo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestro corazón, con todo. Y ese amarlo es nuestra conveniencia. Porque amándolo a Él cada día más, vamos a vivir cada día más como hijos en plenitud de vida. No como un hijo pródigo o no como un hijo mayor que teniendo a su alcance todos los regalos del Padre, ninguno los tuvo. Hasta que el hijo pródigo regresa en obediencia, en arrepentimiento y en un verdadero sentido de hijo. Mire lo que dice. Aquí hay una toma de conciencia. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que está diciendo es, tuve el privilegio de ser tu hijo y no lo aproveché. No viví como tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque sea, tómame como siervo. Pero ¿qué hace el Padre? Toma a ese hijo, que ya estaba convencido de que era verdaderamente hijo, y lo lleva a vivir como hijo. ¿Vivimos ya como hijos de Dios verdaderamente? ¿O solo vivimos en la creencia de que somos hijos, que es verdadera, pero no en la práctica de que somos hijos? Y vivir en la práctica de que somos hijos es primeramente comenzar a reconocer la misericordia de Dios para con nosotros. Ese gran amor inmerecido que Él ha derramado sobre nosotros,
primero cubriendo nuestros pecados, echando nuestros pecados, perdonando nuestros pecados, limpiándolos, cubriéndolos, llevándolos al fondo del mar para no acordarse nunca más de ellos. Segundo, llevándonos a esta salvación tan grande y maravillosa que tenemos en Cristo Jesús, que no merecíamos y que todo es obra del Espíritu Santo. Y tercero, disfrutando de estos regalos que Él tiene para cada uno de nosotros, viviendo como verdaderos hijos, sujetos a Él, buscándole, teniendo intimidad con Él. Es el tiempo, mis hermanos. Ya no hay tiempo que perder. No vale la pena perder más tiempo y decir mañana u otro día. Si usted no lo ha hecho, este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de buscar al Señor con todo nuestro corazón mientras puede ser hallado. Este es el tiempo de prepararnos para ser esa novia santa, limpia, sin mancha que Él viene a traer. Ya no hay más tiempo que perder. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Hoy es el día que hizo el Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en Él, y eso significa volvernos a Él de todo corazón. No con un corazón a medias, no con un corazón a 3/4. El Señor no es Dios de 3/4, el Señor es Dios único, Dios de 100%. Él quiere el 100% de nuestro corazón. Está esperando. Y lo está esperando como esperaba al Hijo Pródigo, anhelando ese día, ese momento, para abrazarnos, para besarnos, para darnos todo su amor y todos esos regalos maravillosos que tiene para cada uno de nosotros como verdaderos hijos de Dios. Así que, mis hermanos, la invitación es para volvernos a Dios. Y si ya nos hemos vuelto, todavía hay más. Dios es eterno. El amor de Dios nunca termina de conocerlo. Y el amor de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo también es infinito y puede crecer cada día más y puede incrementarse cada día más. Recuérdese que podemos amarlo como salvos, como siervos, como discípulos, como amigos, como hijos, como novia, como amada. ¿Cómo lo quiere amar? ¿Cómo lo queremos amar? ¿A dónde le estamos apuntando a amarlo? Este es el tiempo, mis hermanos. Muy bien, hemos llegado al final de esta transmisión, de esta enseñanza, no de la transmisión. Le voy a pedir que se quede con nosotros un ratito. Tengo una petición especial de oración para que ustedes me acompañen a orar por ello, pero antes quiero recordarles, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala en sus redes sociales con sus contactos para que también los bendiga. Y recuérdese que están a su disposición dos instrumentos para la edificación, exhortación y consolación de su fe y para su fortalecimiento, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar infinidad de recursos para su edificación, exhortación y consolación. Son de acceso gratuito. Lo invitamos a visitarlos. Y por el otro lado, les recuerdo, el día de mañana a las 8 de la noche tenemos nuevamente una transmisión y vamos a seguir con el Hijo Pródigo, explorando muchos más aspectos de esta parábola hermosa y preciosa que es llamada la parábola reina del Evangelio, y la vamos a seguir escudriñando para nuestra edificación, exhortación y consolación y nuestra bendición. Por el otro lado, le voy a pedir entonces que me acompañe a orar. Tengo una petición especial. El día de mañana salgo de viaje para Tapachula por tierra y entonces necesito que usted ore por mí para que ese viaje sea un viaje de bendición. Voy mañana, regreso el lunes, primeramente Dios. Vamos a tener algunas actividades de la Universidad Ministerial allá en Tapachula y
algunas otras actividades, así que voy a pedirle que ore conmigo para que ese viaje sea un viaje de bendición, y también vamos a orar por sus necesidades y por las necesidades de los suyos. Así que si me acompaña, le voy a pedir favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche que nos has permitido, Señor, el privilegio de escudriñar tu palabra, y principalmente, Señor, de escudriñar cada vez más y conocer cada vez más de tu misericordia y de los inmensos y maravillosos y hermosos regalos de tu paternidad para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, te damos gracias por abrir cada día más nuestros ojos, nuestro entendimiento a tu bendita y maravillosa palabra, y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es la unción que está sobre nosotros para guiarnos, Señor, en esa revelación de tu palabra, para que se establezca en nuestros corazones y sea vida y vida en abundancia para nosotros, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti aprovechando otro privilegio de ser tus hijos, que es el tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, no solo para nosotros, sino también para cada uno de los nuestros. Padre, en esta hora venimos pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, sane al que esté enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte, Señor, al que está cautivo de mentiras, razonamientos y argumentos del diablo, Señor, que no les permiten conocerte a ti cada vez más, obedecer más tu palabra y por ende tener más y más vida abundante en ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo vuelva a ti a aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, Señor. Y que tu Espíritu Santo también vuelva en sí, Señor, y en arrepentimiento a aquellos de los nuestros que anden en el camino del Hijo pródigo, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo avive el fuego del don de aquellos que se han enfriado en su amor por ti por causa de las dificultades que han enfrentado en sus vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo los avive de nuevo, Señor, y vuelvan a ti de todo corazón. Y Padre, si hay algunos de los nuestros que estén debilitándose en su fe, que tu Espíritu Santo los afirme y los confirme y los establezca nuevamente en esta fe hermosa y maravillosa de nuestra salvación, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta hora también te venimos pidiendo, Señor, por todos los que están enfermos de cualquier enfermedad, Señor, ya sea del alma, del espíritu, del cuerpo, Padre. Señor, tú eres el sanador, tú llevaste nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por tus llagas fuimos sanados. Y hoy venimos clamando, Señor, que tu mano poderosa, tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre aquellos, Señor, o esté sobre aquellos que están enfermos, Señor, de cualquier enfermedad, los que están, Señor, en las unidades de cuidado intensivo, los que están convaleciendo en hospitales, los que están convaleciendo en sus casas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, sanando, restaurando, liberando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Señor, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que aquellos que no tienen un trabajo, Señor, que tú suplas sus necesidades independientemente de si tengan o no ese trabajo, pero también, Señor, que tu Espíritu los guíe a encontrar, Señor, ese canal que tú vas a usar para suplir y bendecir todas sus necesidades, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, también te pedimos por aquellas familias y matrimonios que se encuentren en procesos, Señor, de desintegración o en procesos de conflicto, Padre, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, Señor, trayéndolos de nuevo al amor, a la comunión, a la comprensión, al diálogo, Señor, y sus matrimonios y sus familias sean restauradas para la gloria tuya. Tu palabra dice, Señor, que en los últimos tiempos tú enviarás el espíritu del profeta Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor. Te pedimos que el espíritu de Elías, Señor, tu Espíritu Santo en la forma de espíritu de Elías, esté sobre esas familias, Señor, que estén en conflicto, en dificultades, Señor, y que restaure, liberte, Señor, toda situación y sane
toda situación de conflicto y de dificultad en medio de esas familias, Padre. Señor, te pedimos en esta hora también que a cada uno de nosotros tu Espíritu Santo nos dé una recuperación sobrenatural de nuestras fuerzas físicas en esta noche, Señor, pero que también trabaje tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro espíritu, activando esas semillas de fe, Señor, que tú has sembrado en nosotros para que sean vida y vida en abundancia, Padre, y que tu Espíritu Santo nos llene a todos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, seamos llenos de tu gozo, Señor, en todo lo que hagamos, y todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, para bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición nuestra. Finalmente, Padre, vengo delante de ti a pedirte que por favor, Señor, en ese viaje de mañana a la ciudad de Tapachula, Padre, tu gracia y tu favor vayan delante de mí, que tus ángeles, Señor, limpien el camino de todo obstáculo, problema, circunstancia adversa, Señor, y que no haya ningún contratiempo, Padre, para que pueda llegar mañana mismo a Tapachula, Señor, y que tu gracia y tu favor me acompañe todos esos días, Señor, en todas las actividades que están programadas para esas fechas en esa ciudad, Señor, en las que yo tenga participación. Padre, desde ya te doy gracias porque sé que tú, el Hijo y el Espíritu Santo van conmigo, y también, Señor, te doy gracias porque sé que este viaje es tu voluntad para conmigo también, Señor, y te pido que tu propósito sea cumplido en todas las cosas, Señor, en este viaje, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias por ello, y gracias, Señor, porque tú bendices mi entrar y mi salir. Tú bendices, Señor, cada una de las obras de nuestras manos, Padre, y, Señor, desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por lo que va a ser hecho estos días en Tapachula. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces hemos terminado esta transmisión. Esperamos el día de mañana podernos volver a encontrar, si Dios lo permite, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto les envío bendiciones, saludos y un abrazo a cada uno, y que tengan una linda y bendecida noche. Y gracias por sus oraciones por este servidor. Bendiciones y un abrazo para todos.